Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás. Desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este martes 29 de septiembre, se nos está yendo el mes de septiembre. Y hoy son los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Por eso vamos a cambiar el Evangelio y vamos a leer el Evangelio de Juan, donde comenta sobre esto, y dice así: viendo Jesús acercarse a Natanael, le dijo: ahí tienes un israelita de verdad sin falsedad. Le preguntó Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le contestó: antes de que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Cosas más grandes que esta verás. Y añadió: les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? ¿Qué mensaje nos deja? Porque en realidad toda esta tradición de los ángeles y los arcángeles es una tradición bíblica muy antigua. ¿Por qué? Porque era una realidad monárquica. Entonces, la imaginería trascendente, más allá de Dios, ¿cómo se la pensaba? Y como el gobierno de aquella época. Por eso en el mismo Apocalipsis lo nombra así. Es un hombre, un anciano de barba, es Dios, ¿no? Y el Hijo del Hombre, y miles de ángeles que lo apañan y lo acompañan, ¿no? Y le dicen santo, santo, lo decimos, ¿no? Hasta hoy. Pero en realidad es toda una imaginería medieval, pero que en toda la Biblia, desde el libro de Daniel, el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en este caso en boca de Jesús, también se ponen los ángeles del cielo que bajan. Y no solo, el ángel Gabriel, sabemos que está en el relato de Zacarías, que le anuncia a Juan, y también en el relato de la Virgen. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Por qué? Porque los ángeles más que nada son, en esa imaginería, los enviados, los que tienen una misión. Claro, hoy en día, toda una imaginería monárquica medieval o más antigua del Antiguo Testamento, no sé si encajaría mucho con la realidad de hoy. Pero ¿de qué se trata la imaginería? En realidad es un principio psicológico antiguo. ¿Por qué? Acuérdense que antes no estaba Freud, hace 3000 años. Y entonces no se tenía el misterio de la psiquis de lo humano, una relación. Sin embargo, sí se sabía esa lucha interna del bien y del mal, que no solo es personal, individual, sino comunitario. Entonces, ¿cómo representaban en esa imaginería medieval? Así como la gran lucha entre los ángeles de Dios y los ángeles del mal, que era el diablo, los diablos. Y haciendo eso, fíjense lo que querían decir. En el fondo, que la lucha entre el bien y el mal está más allá de las personas. Y sobre todo, si el mal era, ¿qué se pensaba? Que si alguna persona tenía un mal, era el diablo que se le había metido. Y fíjense que muchas de las curaciones de Jesús van por ahí. Sin embargo, sabemos hoy en día que tanto la epilepsia como otras enfermedades psíquicas tienen, esas reacciones, ¿no? Y pueden o no curarse, y son problemas a veces cerebrales, a veces de todo el sistema nervioso central. Bueno, hoy podemos mirarlo de otro modo, pero ¿qué es lo importante? A ver, lo que era antes en forma monárquica del más allá, yo creo que no. Yo creo que hoy maduramente tenemos que ver algo más profundo el mensaje. ¿Cuál?
el de la lucha del bien y del mal. ¿Lo personifiquen o no lo personifiquen? ¿Sientan el llamado o no sientan? ¿Pero por qué digo esto? Porque el misterio de Dios, la trascendencia, el más allá de las cosas, sigue siendo un misterio. Por más que hagamos disquisiciones acá o representaciones según una cultura o según la otra, sigue siendo un misterio, el misterio de Dios. Lo que pasa es que inclusive Jesús hablaba del reino de los cielos. Hoy hablaríamos del país del cielo, ¿ve? Como somos democráticos, los países que todavía son monárquicos dirán, pero nosotros ya no. Y sin embargo, siempre eso tiene una connotación política, de poder. Pero acá es donde se empiezan a mezclar las cosas. ¿Por qué? Porque la lucha del bien y del mal, que es representada en aquella época por los ángeles y los diablos, siempre está entre nosotros, le llamemos como le llamemos. ¿Por qué? Porque en el fondo, hoy en día no vamos a pensar o a creer en un diablito con cuernito y colita, sino vamos a pensar en el de verdad. En el que cuando una persona entra en odios, en rencores, es capaz de lo que sea. Y eso es tan real de hace 3.000 años como hoy. ¿Y por qué? Porque estamos en medio de esta pandemia y todavía hay gente que enfatiza los poderes políticos, los intereses de poder y de dinero por encima de una urgencia como la que vivimos. Hay gente que desprecia a todo lo que es protección, cuidado de los otros, y hacen hasta manifestaciones y líos y conflictos. Y yo digo, y no se cuidan provocando la muerte de algunos. O inclusive la manipulación de las economías, la venta de los fármacos cada vez más caros, o también ahora la carrera de las vacunas y los conflictos para ver quién saca los millones que van a dar eso. O sea, todavía la codicia en medio de una pandemia, la lucha del bien y del mal siguen fresquitos, digamos. Lucha del bien y del mal que todos sabemos que está dentro nuestro también. ¿Por qué? Porque a mí también me puede salir de mis heridas y más encerrado, mis odios, mis rencores, mis malos tratos. O sea, la lucha del bien y del mal. O también puede salirme la bondad, la ternura, la solidaridad, la calidez, ¿ve? Pero yo sé que tengo que dominar mi ser y nuestro ser. ¿Por qué? Porque este tema del bien y del mal no se acaba ni con la pandemia. Hay países que ahora se están bombardeando. Y no sé por qué, por intereses políticos, de dinero, de petroleras, que son capaces de lo que sea. Y no le importa que haya coronavirus, que haya pandemia, que haya nada. Y al contrario, algunos enfatizan las heridas políticas, las divisiones con odio. Y uno dice, pero ¿cómo no tendría que crecer la solidaridad? Es que esta lucha entre el bien y el mal, que dice acá los ángeles y los demonios, sigue en el fondo. Pero el de verdad. Los ángeles de verdad que tienen nombre y apellido y que caminan por la calle y que cuidan a los otros y que se cuidan y que son maestros, enfermeras, médicos, que realmente ofrecen su vida, son ángeles, yo creo, ¿no? Y aquellos que no, que odian y que buscan hacer conflicto y que no le importa a los demás, o que hacen guerras o codician en medio de una situación como la que vivimos. En el fondo es que esto del bien y el mal, lo representemos o no, lo veamos o no, sigue estando entre nosotros. Sigue estando. Entonces nosotros en esta pandemia, yo creo, los ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, ojalá tengamos mediadores que nos cambien el corazón y que haga posible que en medio de esta pandemia triunfe la solidaridad, la verdad, la vida, que tengamos ese camino hacia la vida. Por eso le vamos a pedir a Dios. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.